Muy buenos días, amables auditores, seguidores de Radio La Lumbrera. A cada uno de nuestros seguidores a través de la página de internet queremos hoy saludarlos. Por cierto, si es de mañana, si ya es por la tarde, le decimos que Dios les bendiga por conectarse junto a nuestro sitio. Y también si es de noche o es al amanecer, doblemente sean bendecidos por el esfuerzo que hacen muchas veces estar en un lugar de trabajo, trasnochando, pasando ahí la noche y quieren escuchar algo diferente. Y les damos gracias porque en la soberana voluntad de Dios ha tocado sus mentes, sus pensamientos y le hace buscar la información que hay en nuestro sitio. Es una información de bendición para cada vida, para cada persona. No es una información de tendencia política, sino que es una información que busca solamente llegar a su pensamiento, a su conciencia y a través de ella, por sobre todas las cosas, con el fundamento de la palabra de Dios, hacerle comprender a usted un principio divino. Y como es también de costumbre, cada vez que nos enfocamos en un programa, ciertamente que como lo hacemos, tenemos que en primer lugar orar. Porque eso nos enseña la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, espera en Él y Él hará. Por ello es que oramos al iniciar nuestra sesión. No es simplemente un mero ritual o una costumbre, no. Lo hacemos porque es la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Todo lo que emprendamos a hacer, especialmente usted cuando se va a su trabajo. Recuerdo la experiencia de un muchacho que trabajaba en un recinto carcelario de alta peligrosidad. Y cada mañana se levantaba y decía: Señor, te doy gracias porque tengo vida. Y pido tu protección, porque con tu protección volveré a la tarde a descansar sobre este duro camastro de fierro. Y así pasaron sus años, porque su confianza estaba puesta en las manos de Dios. Así es como cada uno de nosotros debe encomendar su día a día. Qué penoso es, qué doloroso, qué triste que hayan personas que tienen media hora antes de ir a su trabajo para ir a un gimnasio. Tienen media hora antes de regresar a casa para pasar a un centro de entrenamiento, de reducción corporal, en la búsqueda de ser un gran Adonis. Pero qué pena, qué doloroso que no dediquen ni un minuto a encomendar su vida al soberano creador y Dios eterno. Cuánto bien le hace al mundo cristiano, al pueblo de Dios, encomendar su vida al Señor al despertar, antes de dormirse, como dice la palabra del Señor: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Que ese sea nuestro principio, que ese sea nuestro estilo de vida. Vamos a orar entonces. Padre de los cielos, te damos gracias a esta hora de la mañana porque tenemos la gran bendición de compartir con cada uno de nuestros oyentes. Y para los que llegarán a la hora de la tarde, también habrá bendición para ellos. Y los que llegarán por la noche, doblemente bendecidos serán. Porque tu palabra nos enseña que aquellos trabajadores que llegaron por la mañana recibieron un denario. Los que llegaron al mediodía también. Y los que llegaron por la tarde recibieron el mismo denario. Tu soberano creador no haces acepción de personas. Tú no discriminas. Somos nosotros, Señor, los seres humanos, los que discriminamos por el estatus social, por la economía, por el poder, por la galantería, por la belleza. Pero usted, Señor, no discrimina a nadie,
Padre eterno, y a esta hora, Señor, a ti dirigimos nuestra oración, porque queremos llegar a cada uno de nuestros oyentes en este día con una palabra. Que ellos sean bendecidos, como igualmente nosotros lo somos, al pasar este tiempo preparando estas lecciones para cada uno de nuestros seguidores. Coloca, Señor, tu gracia de lo alto, el poder tuyo de sanidad en aquellos que están pasando por este gran periodo de fiebre, mi Dios, a causa de esta enfermedad. Y mi Dios, ahí sea actuando en la vida de aquellos que necesitan ese encuentro personal contigo, que en su mente, en su pensamiento, esté una mirada hacia los cielos y a ti imploren buscando el oportuno socorro. Tu bendición sobre nuestra tierra, Señor, sobre nuestra nación, sobre nuestra gente. Mi Dios, provee, Señor, del pan necesario para cada uno de nosotros. Tu bendición sobre nuestra vida, lo rogamos con humildad en el corazón y confiando que tú eres nuestro guardador y protector. Te lo rogamos, Padre, por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuando ahora con nuestro programa, el ciclo de hoy de Hogar Cristiano, número 62. Y le hemos puesto como título, ¿por qué te pintas la cara? Ese es el título de nuestro programa. Parece ser una pregunta curiosa. No, es una pregunta cuyo fin es poder entrar en un tema que queremos compartir con ustedes. En estos tiempos, amables oyentes, en que estamos viviendo, surgen algunas preguntas respecto a la tradicional costumbre de las iglesias de dar enseñanzas sobre distintas temáticas, como ocurría por ahí por los años 50 hasta los años 80. Recuerdo yo que era muy fuerte, muy potente hablar, por ejemplo, de Halloween. Hoy en día ya nadie habla de Halloween, incluso hay hasta congregaciones donde tratan de hacer algo parecido para llamar la atención de los niños. Creo que la palabra de Dios no nos llama a nosotros a parecernos al mundo. Sí encontramos en la Sagrada Escritura una clara referencia de por qué Israel buscó rey. ¿Por qué Israel buscó rey? Porque querían parecerse a las demás naciones, olvidando que el Dios eterno los había escogido a ellos, los había apartado porque fueron llamados una nación santa. Y una nación santa no es aquella nación que anda rezando, orando, ni que está ahí metida en el monasterio día y noche. No, santo específicamente es apartado para el servicio y la adoración de Dios. Y el pueblo de Israel fue el pueblo apartado. Y eso es lo que nos muestra específicamente la palabra del Señor. Y en virtud de ello, nosotros encontramos a través de las páginas del Pentateuco muchas enseñanzas que fueron entregadas al pueblo de Israel y que en estos días han empezado a quedar en el olvido. ¿Por qué razón han empezado a quedar en el olvido? Porque han empezado a emerger estas mentes como más claras, como más preclaras, como más abiertas. Como no importa lo que pase por delante tuyo, no te preocupes, sé más universal, mira más en el contexto del mundo, mira más en 360 grados, no seas tan gravoso, no te pongas fome. Aquí lo que tú tienes que mirar es que Cristo esté en el corazón de las personas. Eso es lo que te enseña la cultura de este tiempo, la cultura religiosa de este tiempo te enseña eso. Te tienes que preocupar que las personas tengan a Dios en su corazón. El resto es problema personal. Entonces han quedado de lado todo este tipo de enseñanzas que se mencionaban. Ha quedado de lado el hablar acerca de la prostitución, el hablar acerca de la fornicación. Y hoy en día todo
todo pasa así como muy suave, y en las congregaciones solamente se dedican a dar una que otra palabrita de ánimo, de aliento. Trata de superarte, trata de buscar a Dios en lo que tú puedas, como tú puedas, según tú puedas, no según Dios demanda, es según Dios, según tú puedas. Si quieres vienes al templo, si no, no vienes, porque no es importante venir al templo. Esas son las proclamas de estos tiempos. Y eso es lo que estamos viendo y es lo que se está viviendo, especialmente con esta situación de pandemia. La verdad es que hay poco compromiso de parte de los cristianos con aquel Dios que han conocido, si es que lo han conocido, aquel Dios que llevan marcado en su corazón, si es que han dejado que Dios marque sus corazones, de aquel Dios que les promete una vida eterna, si es que han creído que Dios verdaderamente les tiene preparada una vida eterna. Y qué interesante es poder volver a las raíces de cómo se originó verdaderamente la adoración, cómo se originó este apartar un pueblo que fue llamado santo y del cual cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, nacidos y renovados a través de la muerte redentora de Cristo en la cruz y lavados nuestros pecados por su sangre, así señala la Escritura, lavados nuestros pecados por su sangre y abierto un camino en el cual estaba solamente el fin último, la muerte. No solamente sobre esta tierra, sino la muerte eterna, sino que se abrió un camino a la eternidad. Y cuando nosotros examinamos precisamente en las páginas del libro de Levítico, que es el libro en el cual enseña e instruye al pueblo de cómo debe ser su comportamiento sobre esta tierra para adorar al Dios único, eterno y verdadero. Y no solamente este libro da normas de adoración en el sentido cultico religioso, sino también tiene normas sociales, el comportamiento entre las personas, como también normas morales, y por supuesto también mostrando cómo debía de ser el comportamiento de los sacerdotes. Y llama mucho la atención el capítulo 19 de este libro, en el cual allí están mostradas las leyes de santidad y de justicia. Para muchas personas no les gusta leer este libro, porque tiene muchas expresiones que empiezan con no. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. Hay muchas expresiones que parten: no hagáis injusticia en juicio, no hagáis injusticia en balanzas, no hagáis injusticia en pesas. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo, Jehová. Eso está señalado en el capítulo 19, del versículo 26 al 37. Ahora, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Eso está en el capítulo 20 de Levítico, en el versículo 7. Cuando alguien de este tiempo lee estas palabras, se siente que está entrando a leer un libro demasiado antiguo. Es como que si le estuvieran pasando una lectura del Quijote de la Mancha del siglo XVI. Pero lo que está escrito aquí es palabra de Dios, revelada
a través de su Espíritu Santo, dada a conocer a hombres que la registraron y la imprimieron, para que quedara como testimonio, como testigo para cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, que queremos un día también llegar a vivir ese tiempo especial en la eternidad. Y estas enseñanzas, aunque para muchos parecen pasadas de moda, son enseñanzas vigentes y que deben de estar presentes en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tal como les dije al principio de la exposición, el título dice: ¿por qué te pintas la cara? Y la pregunta está hecha en el sentido de querer ver por qué en este tiempo las personas ha aumentado tanto entre los individuos el marcar sus cuerpos y cualquier parte del cuerpo. Hay personas que se llenan la cara, los brazos, las piernas, todo su cuerpo, con cuánta imagen y cosas se les ocurre. Y nosotros, como somos parte de una comunidad y somos parte de la sociedad, vivimos nuestro 99% en medio de la comunidad, de la sociedad que nos rodea. Ahí desarrollamos también nuestras labores, nuestros quehaceres, desarrollamos también y exponemos a la comunidad nuestras capacidades profesionales, laborales, personales. Y por cierto, un 1% de nuestra vida es lo que dejamos para estar reunidos o congregados como comunidad cristiana. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en el resto empieza de una u otra manera a entrar también en nuestra vida. Y si nosotros no tenemos la orientación, si no tenemos la enseñanza, si no tenemos la formación de lo que en primer lugar nosotros somos y lo que representamos, entonces empezamos a copiar y a pegar en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hogares, todas aquellas cosas que vemos que hace el resto del mundo. Lo que le pasó al pueblo de Israel. Querían rey porque las otras naciones tenían rey, por eso querían rey. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros que nosotros somos separados, somos apartados. Somos apartados desde el día en que recibimos en nuestra vida a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Somos apartados para adorarle a Él. Y nuestro cuerpo, nuestro ser, es templo de su Santo Espíritu. Y ahora viene la pregunta precisamente: ¿por qué se está perdiendo el Espíritu Santo de en medio de las congregaciones? Pues porque nosotros somos los culpables, que tenemos este lugar que es la morada para el Espíritu Santo, lo tenemos sucio, lo tenemos contaminado. ¿Con qué? Con lo que vemos en el mundo, con lo que hemos dejado entrar a nuestra vida personal, a nuestra forma de ser. No hay que preocuparse tanto, porque la Biblia en ninguna parte prohíbe el trago. Así que así ha ido entrando, y bueno, ¿y qué si te pegas una curadita un fin de semana, el pastor no te va a ver? O sea, le tienen miedo al pastor, cuando el temor debiera de ser al Dios eterno, al que está examinando día y noche nuestras conciencias. A Él debe de ser nuestro temor y no nuestro miedo, sino el temor, que significa respeto a la autoridad superior. Amables oyentes, y es lo que quería yo compartirles a razón del título que hemos puesto: ¿por qué te pintas la cara? Cuando ahí nos menciona en Levítico 19, el versículo 28, y dice: no haréis rasguño en vuestros cuerpos por muertos, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Quién lo dijo? Yo, Jehová. O sea, no es algo que esté diciendo un hombre, una persona, es algo que viene más allá de la esfera terrenal, es algo que viene desde el pensamiento, desde la sabiduría del Dios
eterno. ¿Por qué te pintas la cara? El título de nuestro tema. Y con ese título precisamente es que quiero entrar ahora. Es una pregunta como para un mundo infantil. Pero ahora la pregunta es para el mundo adulto, para el mundo joven, para los que se creen ídolos, para los que se creen Mr. Chile. ¿Por qué quieres tatuar tu cuerpo? ¿Por qué quieres hacerte marcas? Esa es la pregunta real que nosotros hacemos. Y bueno, habrán muchas opiniones al respecto. Si vamos al niño que por qué se pinta la cara, él dice porque me gusta, porque estoy jugando, porque quiero hacer algo entretenido. En su inocencia él da todas esas explicaciones. Pero la pregunta cuando viene para nosotros, ¿por qué las personas adultas quieren tatuarse? Y aquí es donde nosotros empezamos a ver que se contradice lo que las personas se hacen, porque simplemente se quieren sentir ellos idolatrados. Y no es que estén buscando una adoración a Dios, porque Dios no pide que nosotros marquemos nuestro cuerpo para adorar su nombre, para creer en Él, para bendecirle. ¿Cómo empieza a entrar esto en medio de la sociedad y cómo ha crecido tanto? Y precisamente es uno de los rasgos más potentes y visibles que nosotros encontramos en la sociedad de hoy y, por cierto, especialmente entre el mundo joven, y es el uso de los tatuajes de distinta índole. Son contados los que de una u otra manera no llevan en alguna parte de su cuerpo alguna marca. Y esto contrasta enormemente con otras épocas, en los que, en definitiva, los tatuajes estaban confinados prácticamente a determinados grupos sociales. Por ejemplo, el mundo carcelario, el mundo de los navegantes, el mundo militar. Y de esa manera uno más o menos distinguía un poco este tipo de cosas que las personas se hacían en sus propios cuerpos. Algunos dicen que los tatuajes en cierta medida cumplen una función de marcar. ¿Pero qué cosa? Marcar la personalidad del individuo frente a los demás y que los hace destacar el dominio que ellos ejercen sobre su cuerpo. Bueno, hay que considerar también que los tiempos que estamos viviendo, en los cuales no hay respeto a las normas, entonces cada cual dice, con mi cuerpo yo hago lo que quiero y con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Pero eso es cuando nosotros lo escuchamos en un mundo sin Dios y sin ley. Pero nosotros que somos hombres y mujeres, que nos guiamos por las ordenanzas, por los principios divinos dados por Dios, entonces no podemos desconocer que tenemos una ley, no evidentemente ahí escrita en la República, sino que impresa en nuestros corazones, y esa es la ley que nosotros tenemos que respetar. Ahora, cuando nosotros examinamos y retrocedimos un poquito en la historia, en las culturas antiguas, el tatuaje ciertamente que tenía un marcado sentido u orientación religiosa. Por ejemplo, algunos de ustedes tal vez vio por ahí la película del Gladiador, ¿ya? Y donde ahí uno de los máximos exponentes, el general Máximo Décimo Meridio, había caído en desgracia y trata de borrarse con mucha fuerza y con mucha hazaña, restregándose un tatuaje de su dios que llevaba en su brazo.
Y a lo que Juba, otro esclavo, y por supuesto después sería también un gladiador, le pregunta si ese es su Dios. Bueno, eso es lo que nosotros vemos en la antigüedad, y así era. Y por ese motivo es que el Dios eterno le enseña a su pueblo que ellos no deben marcar su cuerpo, porque ellos no tienen que adorar a ningún otro Dios, sino que su mirada tiene que estar puesta en el Dios invisible, en el Dios único y verdadero. A los esclavos también muchas veces se les marcaba en alguna parte del cuerpo para que si pasaban por algún lugar se reconociera y se supiera a quién pertenecían, de quién dependían, quién era su dueño. Pero ¿será bueno que los creyentes en Cristo Jesús usen este tipo de marcas en sus cuerpos? Y fíjese que no solo las marcas, sino que hoy en día hay algunos que se ponen argollas de cencerro en las narices. Lo único que les falta es la cadenilla o el cordón para llevarlos al patíbulo del verdugo, porque verdaderamente con esas argollas en las narices indican que están bajo la mano y bajo el dominio del maligno, porque eso es lo que simplemente han hecho con sus cuerpos. Han perdido la mirada y han perdido la visión de Dios, y han perdido y han despreciado la soberanía de Dios para querer ellos por sí mismos mandar su cuerpo y hacer lo que con ellos les parece. Pero no es eso lo que nos enseña la Sagrada Escritura. La palabra de Dios nos enseña que nosotros estamos en este mundo para ser luminares del mundo. Estamos en este mundo para ser sal de esta tierra, para hacer luz. ¿Pero de qué manera? Mostrándonos nosotros como somos, cómo Dios nos hizo desde el principio y cómo Él nos creó. Dice el versículo 28 del capítulo 19, no os hagáis en vuestros cuerpos laceraciones, ni marcas por un difunto, ni os hagáis tatuajes, yo el Señor. Es decir, no es una mera palabra de una persona, sino que es el Dios eterno quien está hablando ante esta situación. Si nosotros verdaderamente reconocemos que Dios es santo, pues bien, nosotros también debemos de apartarnos para esa santidad que le hemos prometido con nuestra vida al Señor. Sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santos. Y eso lo señala muy bien ahí en el capítulo 20, versículo 7. Y por cierto, hay en estos tiempos muchos cristianos que se toman esta palabra y dicen, no, pero esto fue en el antiguo pacto. Y le buscan las 1001 acomodo para decir, no, pero ahora yo soy libre en Cristo. Y ese es el pacto que manda sobre mí ahora. Porque ahora yo soy libre en Cristo. Entonces tengo esa libertad para hacer lo que a mí Dios me permite por la libertad que yo tengo. Pero sabe una cosa, el apóstol Pablo, que es uno de los grandes referentes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, él bien señala que hay algunas cosas que parecen que son buenas, pero no convienen. Y hay otras cosas por las cuales nosotros no nos tenemos que dejar tentar ni engañar. Por eso que quisiera compartir con ustedes algunas palabras y algunos principios bíblicos que nosotros tenemos que aplicar sobre nuestra vida. En primer lugar, a mí me llama mucho la atención que adolescentes de las congregaciones, es decir, estoy hablando de muchachos que todavía ni siquiera están trabajando, sino que viven las 24 horas del día
en sus hogares con sus padres. Y ellos toman decisiones así a la ligera, sin consentimiento, y más aún muchas veces ni siquiera los padres. Y ahí hay un gran sentido de falta de preparación, de falta de responsabilidad de parte de los padres. Porque si el niño o la niña le dice: papá, ¿sabes qué? Yo quiero colocarme una argolla en la punta de la nariz. Y ellos no tienen ningún argumento, simplemente le dicen: bueno, si tú te sientes bien, hazlo. Y luego, el día domingo, están en la iglesia y al padre le toca predicar y habla con toda propiedad sobre esto, aquello, lo otro, y lo enseña bien en su casa. Un principio dice que, en primer lugar, los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Y eso lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, del 1 al 2. Ciertamente que para un menor de edad, hacerse un tatuaje es una violación de los deseos de sus padres, pero bíblicamente sin fundamento. Los tatuajes que nacen de la rebelión son pecaminosos. El adorno externo no es tan importante como el desarrollo de lo interior. Y por cierto que no debe ser el centro de atención de un creyente. Y esto lo encontramos muy bien en 1 de Pedro capítulo 3, del versículo 3 al versículo 4. Una persona que desea un tatuaje para llamar la atención o atraer admiración tiene un enfoque vano y pecaminoso en sí mismo o en sí misma. La pregunta que verdaderamente se tiene que hacer aquel hombre o aquella mujer que quiere hacerse un tatuaje es preguntarse: ¿cuál es la motivación que me mueve a hacer esto? Porque hay algunos que simplemente se tatúan el nombre del esposo, el nombre de la esposa, el nombre de una mascota, muchas veces una imagen, una flor, una rosa. ¿Cuál es la motivación que lo lleva a hacerse un tatuaje? Algunos lo hacen por encajar con el resto, ¿eh? Muchas veces los padres le permiten a los hijos para que se parezcan a sus amigos, a sus amiguitos, para lucirse, para sentirse que ellos son lo que son. La verdad es que Dios no mira lo superficial. Dios ve el corazón, nuestra conciencia, nuestra mente y nuestra motivación para cualquier cosa que hagamos. Debe ser glorificar a Dios. Nuestro trabajo, nuestros dichos, nuestras palabras, nuestro comportamiento, todo lo que nosotros hacemos como creyentes en Cristo Jesús va en dirección a adorar a Dios. De modo que esa tiene que ser la verdadera motivación que nos tiene que mover en la vida. Y no andar buscando cosas superficiales ni subterfugios para sentirse atractivo ante las féminas, para sentirse atractiva ante los machos. No, o para sentirse porque yo marco la diferencia, porque yo soy así. Bueno, si tú sientes que eres así, es que te falta mucho que abras tu corazón, que abras tu mente, tu conciencia y tu pensamiento para que entre en ti el Espíritu de Dios y tengas la mente de Cristo. Nuestros cuerpos, así como nuestras almas, han sido redimidos y pertenecen al Dios eterno. Y eso no es algo que nosotros lo digamos así como un eslogan, no, es lo que nosotros encontramos cuando leímos la palabra de Dios. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Y está muy bien explicado ahí por el apóstol Pablo en la carta primera de Corintios, en el capítulo 6,
del versículo 19 al 20. Concluye específicamente el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y escuche bien cómo cierra la cita ese versículo. Los cuales son de Dios. Así que eso que te ha impuesto la sociedad y que tú lo encuentras lindo y lo encuentras bonito, porque mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiero con mi cuerpo, está muy errado desde la doctrina cristiana. Si tienes duda, pues pide consejo, que te orienten bien, porque no estás dando pasos seguros ni estás en el camino correcto. ¿Cuánta modificación que le hacemos a este templo es la adecuada y es la agradable a los ojos de Dios? Hay una línea que no la podemos cruzar. Existe un punto en el que la proliferación de este tipo de actividades personales, los tatuajes en el cuerpo, parte convirtiéndose en una mutilación pecaminosa. Y esto es lo que nos debe llevar a reflexionar personalmente, individualmente, y a buscar a Dios con honestidad en oración. Hay muchas cosas que tienen los jóvenes, son impulsivos, y ciertamente es así. Y el apóstol enseña a los jóvenes que tienen que luchar, tienen que contender durante su juventud con aquellas cosas con las cuales no quieren casarse. Y por cierto, cuando ya pasan los años y cuando ya son maduros y cuando ya son responsables y quieren llevar un hogar, formar una familia, entonces reconocen verdaderamente que querían hacer solo unas niñerías. No tenemos que olvidar que nosotros, amables oyentes, hermanos y hermanas, somos los embajadores de Cristo, llevando el mensaje de su palabra, no solo en el lugar donde estamos nosotros avecindados, sino en cualquier lugar del mundo donde Dios nos lleve. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Luego agrega y dice: os rogamos en el nombre de Cristo, entonces reconciliaos con Dios. Hablando precisamente de la importancia que tiene en cada creyente el ministerio de la reconciliación. Y señala la palabra del Señor ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si la palabra de Dios es la que nos guía, en la que nos dirige, en la que nos enseña, entonces, amados hermanos, nosotros perfectamente podemos entender que no nos mandamos a nosotros mismos, sino que nuestra vida está en dependencia absoluta de Dios. Fíjese que hay una cita también aquí en el Nuevo Testamento que la encontramos en la carta primero de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, y dice, y es una cita que nosotros usamos mucho, pero parece que nos gusta usarla solamente. Es como la corbata, ¿eh? La colocamos de tiempo en tiempo. Sin embargo, la camisa va permanentemente con nosotros, pero la corbata algunas veces sí, otras veces no. Mas vosotros sois linaje escogido, y esta parte gusta mucho, de ser linaje escogido, de ser real sacerdocio,
de ser llamado nación santa, de ser pueblo adquirido por Dios, pero para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si usted me dice que usted es linaje escogido, que usted es real sacerdocio, que usted es una nación santa, que usted es un pueblo adquirido por Dios, entonces usted está en plena y absoluta dependencia y en soberana administración bajo la mirada y la voluntad de Dios. Señala la palabra del Señor, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso lo menciona allí en el Deuteronomio capítulo 14, el versículo 2. Y nosotros decimos que somos el pueblo escogido por Dios, que nosotros somos la iglesia. Y el apóstol Pablo hace una muy hermosa comparación de la iglesia y nuestro Señor Jesucristo, haciendo alusión a la unidad en el matrimonio. Si en el matrimonio hay fidelidad, hay lealtad, hay honestidad, hay paciencia, hay entrega, hay dependencia y codependencia, entonces nosotros como hijos de Dios nos debemos a este Cristo eterno, grande y maravilloso, que un día derramó su sangre en la cruz por librarnos de toda marca de pecado, del cual un día íbamos a tener que dar cuenta, y nuestro veredicto iba a ser muerte eterna. Pero el soberano Creador, a través de Cristo Jesús, nos libró de esa muerte eterna para darnos salvación y abrirnos también una morada en los cielos. Pues, amable oyente, amigo, amiga, hermano, seguidor, tal vez algún curioso que entró en este día a observar esta página, este programa. ¿Tú quieres servir a Dios? ¿Tú quieres seguir a Cristo? ¿Quieres seguir sus pisadas? Como muchas veces cantas, quiero seguir las pisadas del Maestro. Pues el seguir las pisadas significa renunciar a los deseos, a las vanidades de la vida, a la vanagloria del mundo, y dedicar esas energías, esas ganas, esa fuerza, esas capacidades, esos recursos para honrar y glorificar y exaltar el nombre de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y, amables oyentes, la luz roja se enciende porque indica que estamos llegando al final del programa, y queremos agradecer a cada uno de nuestros seguidores, hermanos, hermanas, creyentes en Cristo Jesús, y a cada uno de aquellos que en distintos lugares del mundo, como asimismo también en nuestra nación, entran a nuestro sitio, y les damos toda nuestra gratitud por su apoyo, por estar con nosotros, más que con nosotros, por estar escuchando palabra de bendición. Y vamos a orar para cerrar este ciclo. Te agradecemos, soberano Creador, a esta hora del día en que estamos aquí conectados a través de esta red con muchas personas que oirán este programa. Rogamos que en su vida sea de enorme bendición. Y Padre eterno, si alguno de ellos ha caído en las redes de la tentación del diablo, que también pueda tener esa honestidad y esa humildad de doblar su rodilla delante de ti, de reconocerse que le faltó instrucción, que le faltó la palabra que los orientara, que les faltó aquella palabra de sabiduría que les dijera lo que era bueno, lo que era malo. Bendice, Padre, bendice, soberano Creador, cada vida y cada corazón. Y a ti, Dios eterno, te alabo y te bendigo y honro tu nombre. Y te ruego, Padre de los cielos, que tú seas dando bendición sobre cada vida, ahora y siempre. Amén. Y bien, amables oyentes, nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.